Si algo nos dio este programa es darnos el lujo, pienso en FM de la Calle, un espacio que nos dio un alojo para hacer un programa entre amigas, ¿no? Bueno, queremos comunicar algo del feminismo y estamos acá. Segundo, nos dimos nosotros también la oportunidad de planificar un espacio de comunicación feminista, ir probando qué era lo que nos quedaba más cómodo, qué era lo que nos incomodaba, ¿no? Bueno, tenemos 6 meses de programa y nos dimos este lujo de tener un espacio radial. Y después nos dimos lujos también como de invitar a presencias necesarias, referentes del feminismo. Y a veces nos damos otro lujo más, que es un plus, que es poder conversar con amigas, y en este caso le doy la bienvenida a mi querida amiga Carolina Donari, licenciada en filosofía, docente de la Universidad del Sur, para poder abrir preguntas y reflexionar acerca de qué es esto, qué es la filosofía, el pensamiento filosófico, está cerca, está lejos. Así que bueno, bienvenida, querida Caro, a Aguar la Fiesta. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, Caro. Hola, Caro. Acá estamos. Muchas gracias. Como ridículas con estos micrófonos. Y un estudio acá en una casita con una mesa y muchos cables. Así que lo daremos todo, como siempre, acá recién dice Juliana, en esta luna llena de Piscis, que a ella le está cayendo bien. Me está cayendo bien, ¿qué decirles? Bueno, yo tengo ascendente en Piscis, así que no sé, estoy viendo todo perfecto. Estás en tu salsa entonces. Yo que soy pura tierra me está cayendo como el orto, me parece, pero bueno, voy a sobrevivir. Claro, estuvimos pensando preguntas, algunos ejes para conversar con vos, y hay una pregunta que hace Sara Med en su libro, nosotras lo tenemos también en apertura, que tiene que ver con ¿dónde te encontró el feminismo? O ¿dónde encontraste el feminismo? O ¿de quién te vino el feminismo? Y en este caso trasladamos esa misma pregunta para hablar sobre la filosofía. Así que la primera pregunta que te vamos a hacer es, ¿dónde encontraste la filosofía o dónde te encontró la filosofía? Mira, es una re buena pregunta y de hecho es una pregunta sobre la que estuve reflexionando un montón, sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? Y este tiempo que nos dio no sé, de tener, digamos, un poco más de tiempo para dialogar con nosotros mismos, ¿no? De que se pusiera un poco en pausa el mundo, y esto tiene que ver con algo que hablaban antes, ¿no? De esta imagen del filósofo como alguien que, digamos, que está al pedo, pero que justamente tiene mucho que ver con el quehacer filosófico, ¿no? Es esta famosa cuestión del ocio, del tiempo que es necesario justamente para demorarse en el pensamiento, que implica justamente digamos, una suspensión de la cotidianidad en la que estamos todo el tiempo inmersos, ¿no? Y que nos reclama una atención constante hacia, digamos, el mundo de la vida, que justamente, digamos, nos aleja un poco de esa posibilidad de reflexionar. Y bueno, en relación con esta pregunta, justamente a mí me pasó que me empecé a replantear un montón de cuestiones acerca de la filosofía, porque empecé a sentir que, digamos, que estaba un poco disociada, ¿no? Con respecto a esa experiencia, esa primera experiencia de acercamiento a la filosofía que me llevó a decidir dedicarme profesionalmente, podríamos decir, a la filosofía. Y justamente lo que encontré en ese proceso de introspección fue digamos, este recuerdo de una cierta experiencia que tiene que ver con lo estético, con el descubrimiento justamente de ese placer que viene asociado en mi caso fue con la literatura, con la poesía, o sea, con la lectura, pero digo, no solo en el goce estético, en el goce de lo bello, sino la sensación, ¿no? Una intuición de algo que te conmueve al punto de hacerte preguntar por la verdad de eso que está aconteciendo en esa experiencia estética, ¿no? Es como que ese impacto de lo bello para mí me llevó a pensar no solamente, digamos, en ese placer del regocijo estético, sino justamente en qué es lo que está pasando ahí que me está afectando a mí de esta manera, qué es lo que acontece ahí en la obra de arte que a mí me impacta de esta manera en mi vida.
Y me parece que justamente pasa por ahí, ¿no? Un poco mi acercamiento con la filosofía tiene que ver con una cuestión muy experiencial, no con una cuestión teórica de seducción de argumentos y de la cuestión más racional, que sí considero que está siempre en la filosofía, pero en mi caso justamente ese impacto tuvo que ver con una cuestión más relacionada con la sensibilidad, con esta experiencia, que es una experiencia justamente, sí, estética y relacionada con lo sensible. Tal vez poco valorada también, ¿no? Esa fuente del conocimiento a veces. Recuerdo mis primeras clases de filosofía y decía, bueno, ¿cómo se acerca? Un profesor decía, bueno, ¿cómo se acerca a la filosofía? Y decía, bueno, podemos pensar en el asombro, en que dudamos sobre algo, pero también sobre situaciones límites, ¿no? Entonces recién estábamos hablando, bueno, de que en esto que nos encuentra la filosofía no necesariamente tiene que ver con una cuestión académica, como vos decías, ¿no? Sino, tal vez a mí me pasó ese caminito que vos hacés ahí del encuentro con la poesía, como algo que hizo la apertura. Bueno, tal vez nosotras la tuvimos en otras instancias de nuestra vida y está bueno como recordar, ¿no? El recuerdo también tiene que ver con la filosofía y bueno, y encontrar dónde ¿qué le permitió pensar en otras situaciones que estén un poco más allá? ¿Qué es esto que estoy viendo? ¿Qué es esto que estoy escuchando? ¿Qué es esto que estoy viviendo? Que de golpe porrazo hace que piense sobre otras situaciones de la vida. Es lo que también eso, como poder llevar el ejercicio capaz, pienso en nuestro presente, de qué en nuestro cotidiano nos topamos, nos encontramos, que nos hace pensar un poco por demás de la situación que está aconteciendo, como para pensarlo en estos días. Es que sí. Luna en Piscis. Sí, tal cual. No, es que me parece que dijiste una palabra que es clave, que es aconteciendo, ¿no? O sea, justamente creo que digamos, sea cual sea la situación que te descoloca, que genera esa desgarradura, ¿no? En el sentido, en lo que asumimos como el sentido de las cosas y te motiva a reflexionar, por donde arranque esa reflexión, ¿no? Que va a tener que ver justamente con ese acontecimiento. Justamente es esa noción misma de acontecimiento como lo disruptivo, como lo que no podemos prever, lo que no se deja domar, lo que no se deja clasificar por las categorías de las que ya disponemos, la que nos motiva justamente a digamos, cuestionar, pero no cuestionar en un sentido de un ejercicio crítico, académico o incluso puramente racional, sino que justamente es un cuestionamiento que tiene que ver con tratar de entender eso que nos está afectando a un nivel experiencial, o sea, a un nivel digamos, que involucra toda nuestra existencia. O sea, pensar nuestra existencia no solamente en términos mentales, cognitivos, sino justamente también a partir de la corporalidad, la sensibilidad, ¿no? Es esta cosa, ¿no? De encontrarse con un límite, justamente, en este dominio de la cotidianidad que nos impulsa no nos impulsa, sino que no nos deja otra opción más que, digamos, cuestionar o reflexionar acerca de eso que está pasando, porque justamente lo que se detiene es ese sentido que asumimos como dado, y que no es que asumimos como dado por una cuestión de distracción, sino que tiene que ver justamente con la necesidad de sostenernos en la existencia, ¿no? Que implica también esta dimensión de convivir socialmente, digamos, de trabajar fundamentalmente, ¿sí? Bueno, y ahí podemos cuestionar un montón acerca del mundo del trabajo, ¿no? Y cómo nos disocia y nos aliena, no solo el mundo del trabajo, además, ¿no? Bueno, qué sé yo, también todas las relaciones, los vínculos sociales que establecemos, por citar algunas cosas nada más. Pero bueno, digo, no es que la filosofía viene a salvar, digamos, una existencia que está por fuera, digamos, de la autenticidad, de lo que es, digamos, de lo que deberíamos ser, sino que justamente es algo que no podemos evitar cuando esa existencia cotidiana entra en crisis o en conflicto, ¿sí? Sí, algo de eso lo reflejamos recién con el cuento, ¿no? Esa apertura que se abre, ese pensamiento que se abre y que queda ahí,
no se resuelve, ¿no? Porque justamente no hay palabras, no hay sentires, no hay algo de lo real para poder confirmar ese hecho o para poder analizarlo o transitarlo, ¿no? Y dentro de estas preguntas que estábamos pensando para conversar con vos, Caro, era, bueno, si nadie está como asociado, cercano a hablar acerca del pensamiento filosófico, la filosofía, si vos tuvieras que pensar así para explicar a alguien, tipo, no sé, pienso en algunas clases, ¿no? De las escuelas donde estuvimos ahí en los secundarios haciendo observaciones, qué sé yo, como... O tal vez con nuestras propias amistades, cuando, no sé, cuando nosotros estábamos en una estudiando filosofía y todo nos parecía maravilloso, y teníamos que comentar qué era la filosofía. Bueno, para vos, cuando hablamos de filosofía, ¿de qué hablamos, Caro? ¿O hablamos de filosofía o de pensamiento filosófico? Es que yo, si tuviera que explicarle a alguien qué es la filosofía, en realidad creo que lo que haría es escuchar lo que el otro tiene para decir, porque me parece que la filosofía tiene que ver con eso, ¿no? No sé, hay algo que, no sé, que me vengo cuestionando bastante últimamente, que es esta idea, a partir, ¿no?, de esta mayor divulgación de la filosofía y este acercamiento de las teorías filosóficas, digamos, a partir de, qué sé yo, de articulaciones, ¿no?, que tienen que ver con un acercamiento al lenguaje popular, teorías filosóficas, esta cosa que está todo el tiempo en el aire de que hay que bajar la filosofía al mundo de la calle o al mundo de la vida, a la cotidianidad de la gente. Y para mí, en realidad, la filosofía nace digamos, del camino inverso, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos filosofando porque todo el tiempo tenemos un posicionamiento filosófico acerca de la vida, aunque no lo tematicemos. Y justamente para mí la filosofía tiene que ver con un diálogo, con una apertura, ¿sí?, a escuchar lo que el otro tiene para decir, en donde, digamos, si se da esa apertura, se empieza como a articular un sentido, ¿sí?, a partir de eso que el otro experimenta, ¿sí?, como su cotidianidad, como su vida, en donde ya hay una reflexión filosófica, aunque esa reflexión filosófica no esté expresada, no esté tematizada o explicitada. Y en ese sentido, a mí me gusta pensar la filosofía. Vieron que siempre se dice, ¿no?, que la filosofía tiene que ver, o sea, a partir de la etimología, tiene que ver con el amor a la filosofía. Pero filos es un tipo de amor que en realidad está relacionado con la filia, que es la amistad. Entonces yo siempre pienso que la filosofía también tiene que ver justamente con una sabiduría que viene dada a partir de ese vínculo de amistad, de esa, digamos, confianza que se tiene que dar para que se genere ese diálogo en el que el otro se anime a, digamos, a expresar estas cuestiones o a indagar en sí mismo estas cuestiones a partir del diálogo. Y para mí, digamos, la filosofía tiene que ver con eso justamente, y el filósofo en ese sentido, o sea, es muy socrático esto que voy a decir, no es más que alguien que te ayuda a transitar ese camino, pero que en realidad tampoco sabe bien a dónde lleva ese camino. Y me gusta mucho una idea de Heidegger, que es la de la filosofía como abrir huellas, abrir caminos que no llevan a ninguna parte, porque lo importante justamente es el camino transitado, es lo que se aprende en ese camino, ¿sí? Por más que ese camino no tenga un destino final, no tenga un propósito. Hay algo ahí en ese ejercicio de caminar que permite un descubrimiento, por más que no se sepa a dónde se está llegando, porque en realidad nunca se sabe a dónde lleva el camino, si es un camino que nunca se ha transitado, ¿no? Sí, también pienso en esto de la inmediatez y de las respuestas capitalistas, ¿no? Que bueno, que me lleven a un lugar de llegada, que sean útil, que tengan estas respuestas así como, y si se pueden ver mejor, y si se pueden observar mejor, y si se pueden tocar mejor, ¿no? Y bueno, y en esto el pensamiento filosófico aparece como extraño en algún punto, ¿no? Como lejano, como lejos, incluso cuando estábamos produciendo el programa, bueno, como si yo también tuviera que dar una definición de filosofía, no sabría cómo darla, ¿no? Sino como, o sea, como me hacían preguntas las chicas y era como, eso no sé, eso tenés que hacer tu propia experiencia. Elige tu propia aventura. Y ni hablar si estudiaste filosofía, porque también tiene que ver con
con, digamos, esta cosa de cada maestrito con su librito, ¿no? O sea, hay una definición de filosofía por cada filósofo, podríamos decir, un posicionamiento filosófico con respecto a la existencia, con respecto al mundo, pero creo que justamente, o sea, que está bueno esto que decís, ¿no, Gri, de hacer la experiencia, pensando que hacer la experiencia filosófica no tiene que ver necesariamente con leer textos de filosofía, sino justamente con esto que hablábamos antes, ¿no? De este cuestionamiento, esta apertura a, digamos, todo el tiempo estamos atravesados por acontecimientos, ¿sí? Más o menos disruptivos, impactantes, pero justamente creo que la filosofía tiene que ver con una disposición que es ante todo una disposición afectiva con respecto al mundo, no puramente mental, que tiene que ver justamente con permitirse ese ser impactado por el mundo, no clausurarse ante esa posibilidad de que acontezcan cosas nuevas, cosas distintas. Y eso, digo, va más allá de cualquier teoría filosófica, que después obviamente, o sea, si uno encuentra ahí, digamos, algo que le intriga, que le interesa explorar, bienvenido sea, ¿no? Estudiar la historia de la filosofía, porque esa historia de la filosofía también es la historia de lo que somos ahora. Lamentablemente, a veces. A veces sí, ¿no? pero inevitablemente también es lo que hay. Claro, es lo que hay, sí. Es lo que hay, bueno, o sea, ese es el punto, ¿no? O sea, claro. Vieron que ahora está muy de moda todo el tema de la deconstrucción, ¿no? Y de la cuestión más crítica con respecto a nuestro presente, pero yo siempre pienso esto, ¿no? O sea, uno tampoco puede desconocer que somos eso. La otra vez con un amigo hablábamos de esto, ¿no? De una metáfora para pensarla, estábamos explicándole a alguien que no era de filosofía, que es la deconstrucción, y mi amigo dijo que era como, digamos, desarmar una casa y volver a armarla, y yo le decía, bueno, sí, pero con los mismos ladrillos que ya teníamos, porque, digamos, no, uno no se puede sacar de encima esto que nos trajo hasta acá, que nos hizo ser lo que somos, ¿no? O sea, podemos ser críticos y tratar de modificarlos, pero también reconocer que somos eso es parte de esa capacidad de cambiar ese estado de cosas. Sí, porque si no también ahí pienso toda la teoría de pensar la deconstrucción desde la cuestión cancelatoria, de que todo lo que fui que está mal ya está, lo cancelo, lo tiro, lo borro, lo elimino, para conseguir algo nuevo, ¿no? Como una mirada muy capitalista también del tirar y de la novedad, ¿no? Y no de pensar la transformación de última y el proceso de transformación, este camino que decías. Claro, tal cual. De hecho, yo diría que eso es como tapar el síntoma, nada más, y esperar a que explote de nuevo. Y de hecho siempre va a explotar de nuevo, ¿no? Porque también creo que otra idea que hay que trabajar es que no es que cuando uno deconstruye lo que viene nuevo es de una vez y para siempre. O sea, la realidad y lo que somos, o sea, y la forma en que nos impacta lo real, ¿no? Pongámosle ese término, lo que está ahí afuera de nosotros, o el mundo, qué sé yo, está deviniendo y está cambiando permanentemente, y por lo tanto cualquier categoría que elaboremos va a ser una categoría provisoria. Y, digamos, la forma en que nos relacionamos con el mundo y la forma en que ese mundo se transforma nos va exigiendo permanentemente que elaboremos nuevas categorías de interpretación, y que en última instancia no son solo categorías de interpretación, sino que van forjando también modos de existencia. Y sí, de conductas y todo. Hoy nosotros también pensábamos en esto del tiempo, ¿no? De cómo se constituye la idea del tiempo, qué es el tiempo. Vuelvo al cuento, ¿no? En 10 segundos, ¿cómo alguien puede pensar tanta cantidad de cosas? ¿No? Bueno, el tiempo también es relativo, depende, está afectado, digamos, ¿no? Y en este tiempo de clima político y social, uno de los memes que más me gustó que estuvieron dando vueltas en esta semana era: hay un chabón que viajó al pasado, que quiere cambiar las cosas y cada vez que las cambia y las hace peor, ¿no? No, esto de construir esto de vuelta con cuestiones nuevas cuando ya están, ¿no? Y en esto creo que el feminismo tiene como esa cuestión de decir, bueno, venimos de acá, ¿no? Eso no lo vamos a poder borrar. Eso venimos de acá, estamos sujetadas en algún punto a esto, sujetades. Lo que tenemos que discernir es que venimos de acá, ¿no? Porque hay otros pensamientos de que
que seguimos como una cuestión de que todo nuevo o estamos en una cuestión más de esto de la linealidad del tiempo, de que en algún momento va a pasar. Me acuerdo del año pasado, en plena pandemia, vamos a salir, vamos a devenir, porque además hablaban de la palabra devenir, que es tan fuerte, digamos, para la filosofía. Vamos a devenir mejores. Bueno, la verdad es que no. No. Y esta pandemia nos ha llevado a lugares en donde, bueno, las perspectivas de muchas personas cambiaron, los tiempos, la materialidad se volvió, se transformó en algún punto, ¿no? Así Sí, que tal no sé cual. si mis compañeros, sí, tienen algo para preguntarte, pero sí, nosotras en esto de pensar, bueno, ¿qué es lo que es necesario reflexionar o pensar en este tiempo? Lo podemos ir conversando entre las 4, me parece, 5, ¿no? Como que eso, bueno, ¿qué es necesario pensar en este tiempo, Caro, para vos, que sos una... Y para mí, una de las cosas que tenemos que pensar y que está relacionado con algo que hablaban antes ustedes, es esta cuestión, ¿no?, de la mirada sobre la sensibilidad, sobre la intuición, que siempre se asoció a lo femenino como algo degradado con respecto a la racionalidad masculina, ¿sí? Que es la que nos permite avanzar en el conocimiento. Y me parece que hay que pensarlo no solamente en su valor propio, ¿no? A partir de esta cuestión del afecto, de la sensibilidad, de la intuición, sino justamente en la articulación. O sea, pensar una racionalidad ampliada que justamente se articula con esta sensibilidad, porque es eso lo que, digamos, nos constituye en tanto estamos arrojados al mundo. O sea, nuestra existencia no es la existencia de una mente aislada, ¿sí?, que flota en el espacio, sino que es justamente una mente, digamos, no una mente encarnada. Nuestro cuerpo es nuestra mente al mismo tiempo, y nuestra racionalidad también es nuestra intuición y nuestra capacidad de ser afectados y de afectar también, no solo a los demás, sino al propio mundo. Y creo que eso es una cuestión que, digamos, que se viene trabajando en filosofía, pero que me parece que está bueno reflexionarla, digamos, llevar esa reflexión a, digamos, a un ámbito de discusión más amplio que el de la cuestión meramente académica. Pensaba en todos los filósofos, no voy a decir, porque la verdad que eran pocas. Bueno, creo que Virginia Cano fue una de quienes más estuvo presente en todo este tiempo de la pandemia. Bueno, ¿no? Con destinos posibles, ¿no? Leías notas todos los días, bueno, un filósofo tal dice que va a pasar esto, el filósofo tal. De golpe y porrazo, hay como Ahí momentos... aparecen como los filósofos como predictores de futuro, se les buscaba en ellos como esa respuesta a la incertidumbre, ¿no? Al Claro, principio de la pandemia. como si hubiera una respuesta ahí, ¿no? Como si hubiera una respuesta material y una respuesta de decir, bueno, ahora viene por acá, entonces lo que hay que hacer es esto, ¿no? Como, bueno, cada vez que alguien leía alguna reflexión filosófica no tenía nada que ver con eso, estaba mucho más alejado de eso y era como, bueno, váyanse a dormir de vuelta, o sea, como no han servido para nada en este tiempo. Una vez que se les convoca para algo. Y como si el acontecimiento, y creo que toda la cuestión de la pandemia justamente, digamos, encaja perfecto en la definición de acontecimiento, tuviera un sentido unívoco además, ¿no? O sea, cuando justamente lo propio del acontecimiento es esta cuestión de romper todo sentido y no saber para dónde va a disparar la cosa. Y justamente también tiene que ver, digamos, las filosofías del acontecimiento tienen que ver con salir de esa lógica dicotómica de la que también hablaban ustedes antes, o binaria, para entender, digamos, que digamos, lo real, la existencia, tiene que ver justamente con un cruce donde no hay un punto nodal, y entonces, digamos, hay una serie de ramificaciones que, digamos, que se van a expandir en múltiples direcciones. Entonces, esta cosa de decir la pandemia va a salir bien, va a salir mal, creo que justamente tiene que ver con volver a esa dicotomía o esa lógica binaria.
No, nos estamos yendo de guión completamente, pero pienso que Bueno, uno pero de la los filosofía es acontecimientos eso. así globales que tuvimos, así como que dieron una impronta a la reflexión, tuvo que ver con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hubieron a partir de ahí una cantidad de autoras, pensadoras, filósofas, no sé, filósofos, sociólogos, psicólogos que dijeron, bueno, nos pasó esto y a partir de esto tenemos que pensar esto, ¿no? Yo no veo la misma situación con respecto a la pandemia, ¿no? Porque también creo que hay algo del sujeto o del sujeto pensante o de que piensa, también se fue difuminando en algún punto, ¿no? Ya como las autoridades también o las presencias, las referencias se fueron como difuminando y el año pasado hablaba con una amiga, estábamos hablando por Zoom, obviamente, no vive en Bahía Blanca, y le digo, che, ¿vos cómo estás? Y cómo puedo, y sí, qué bajón, qué sé yo. Y en ese momento andaba su niña de 4 años dando vuelta por la casa, y le digo, ¿y a Luisa qué le pasa? Lo mismo que nos pasa a nosotras. Entonces también, por lo menos a mí, en este tiempo me permitió poder ver a otros sujetos, ¿no? Como, bueno, ¿qué estarán pensando las niñeces, Caro, en este tiempo? Y bueno, no sé, vos tenés ahí como una relación con tu sobrina que también nos tira algunas datas de pensar las niñeces. Nosotras les queremos dar también un espacio en este programa y también hemos hecho un espacio sobre las infancias. Que bueno, que a veces hay que escuchar no tanto a varones, ¿no? Y sino también estar más atentas a otras presencias que también nos dicen cosas de lo que está pasando. No sé si es... Uy, a ver, ¿qué digo de mi sobrina? Mi sobrina es una genia, o sea, a mí me hace filosofar como loca. Pero, a ver, sí, con relación a la pandemia, yo creo que, bueno, por ejemplo, algo que le está pasando, por ejemplo, es que desde que volvió la presencialidad en las escuelas, la presencialidad plena, me dice que le cuesta mucho concentrarse porque le molesta mucho el ruido, y yo pensaba esto, ¿no? O sea, como algo que es lo habitual y a lo que estamos totalmente acostumbrados, como el entorno escolar, de repente ante esa modificación cambia toda la percepción de ese niño con respecto a ese ámbito que es propio de su inserción social. Eh, y ahí justamente también está esa cuestión de disociación. Igual yo pienso que justamente los niños son filósofos, o sea, yo creo que ahí, o sea, justamente esta cuestión de que todos somos filósofos, filósofes, se expresa justamente en la mirada despojada del prejuicio de la niñez, que justamente se va cargando de prejuicios a partir de toda esa cuestión de institucionalización, de inserción en una sociedad que los va, eh, digamos, va comprimiendo esa ingenuidad hasta, digamos, el punto en que se clausura esa mirada ingenua, podríamos decir. Y yo en ese sentido siempre pienso que el filósofo, igual que el artista, es alguien a quien se le permite seguir siendo niño, seguir jugando y explorando sin, digamos, sin ese prejuicio de que lo que está haciendo es ridículo, porque, digamos, socialmente se legitima esa actividad que a otra gente no se le permite. Y eso también tiene que ver, ¿no? Con esa capacidad de explorar la propia existencia, de cuestionar la propia existencia en cada uno de nosotros. Bueno, nos quedan ahí como poquitos minutitos del Zoom. No sé si alguna de mis compas están así como en una, como muy pensando cosas. No, yo me quedé pensando en esto de cómo desde la filosofía, o sea, cómo se habita la incomodidad también, digamos, ¿no? En el sentido de cómo se habita también la incertidumbre, cómo no se encuentran respuestas, si se quiere, digamos, ¿no? Porque, digamos, en esto que decías recién, Gris, como bueno, en algún momento se buscan a pensadores, pensadoras, bla, para explicar, para comprender, para entender la realidad de otra manera, y de repente, bueno, también como nos pone el desafío de cómo evitar esa incomodidad de que no existe, digamos, o sea, de que no existe todo eso, digamos, ¿no? Como
como eso, me queda pensando incluso en términos, digamos, capitalistas, ¿no? Porque estamos como aprendides, digamos, a vivir desde pensando una vida productiva, pensando una vida con utilidades, con haceres que sirven para, con ¿no? tiempos, con tiempos determinados, ¿no? Sistematizado, etcétera. Entonces, como en este mundo actual, digamos, en esta sociedad actual, cómo pueden convivir, digamos, ¿no? Esta secuencia, digamos, de la filosofía, el capitalismo, bla, como todo eso junto y como, bueno, todo esto que recién decía Caro, que se desnota, digamos, ¿no? Como después de cargar de miles de prejuicios en términos de socialmente cómo uno va aprendiendo y viviendo y transitando la vida, bueno, cada vez esos baches de pensar en términos filosóficos, yo pensaba esto de, uy, claro, sí, yo capaz cuando tenía mis amigas, y hablabas de esto de lo filial, de las amistades y demás, como, bueno, se me remitió el recuerdo de estar con mis amigues charlando, tomando un mate y estando tiradas en la plaza, charlando de la vida y filosofando, ¿no? Como, y de repente, bueno, capaz en la actualidad, no sé cuánto tiempo tengo, ¿no? Porque eso también en el medio de la vida seguramente me hago un montón de preguntas o lo que fuera, porque entiendo y estoy de acuerdo, digamos, que tenemos preguntas filosóficas todes, pero bueno, ahora, ¿qué es lo que yo puedo... Si yo puedo realmente comprenderlas como preguntas filosóficas o como parte de vivir una parte de mi vida filosófica y cómo la transito o cómo le doy lugar o cómo eso no te lo vamos a contestar. Todo eso me generaba preguntas en esta conversación, ¿no? Como justamente es algo que no se puede... Mirá, a mí, Fer, esto que decís también me hace pensar en lo que me pasa a mí en el ejercicio profesional de la filosofía. No sé si a todo el mundo le pasa, o sea, yo algo que noto es que, digamos, en toda la cuestión académica también hay una tendencia a elaborar los posicionamientos filosóficos que uno pueda tener a partir de una matriz que es impuesta desde el ámbito de las disciplinas científicas y que nos impone a nosotros un sistema, a acoplarnos a un sistema de productividad que justamente creo que va bastante en contra de ese detenimiento, de esa demora que exige el ejercicio de la filosofía y se termina convirtiendo más que nada en una tarea exegética, ¿no? De interpretación de textos de otros filósofos y no queda un espacio para poder, digamos, indagar justamente en nuestro posicionamiento personal con respecto a la filosofía. Entonces creo que es algo, digamos, que reentiendo lo que decís, porque justamente es lo que me pasa a mí, y esto tiene que ver con lo que decía al principio, de haberme empezado a replantear, ¿no? Cuál era mi vínculo con la filosofía cuando empezó la pandemia, justamente ante ese detenimiento del mundo obligado, apareció ahí ese quiebre, ¿no? O sea, ¿me gusta esto que estoy haciendo? ¿No me gusta? ¿Esto era lo que yo quería? O sea, hasta en un momento me llegué a plantear si no me había equivocado de carrera, y nada, o sea, bueno, después me di cuenta de que no. Qué bueno. Porque creo, además no sé. eso de estar por el afuera, del borde, ¿no? De lo borde, podemos decir de lo borde, pero también del borde o cerca de los límites, también hace que una no pueda decidir, ¿no? No es que decís, no, yo ahora que estoy en 5º año voy a hacer esto, no, porque ya está configurada desde el momento que entraste a la academia y te acontece, voy a decir, ideas que parecen que son tuyas pero que no lo son, ¿no? Y cuando empecé, yo totalmente lo que pensaba. Claro. Esto no, nosotros no venimos así. No, tal cual, bueno. tal cual. Bueno, amiga, me voy a ir despidiendo diciendo algo, esto del copiar y pegar, que muchas veces es muy fácil y en otros momentos es necesario. Nosotras muchas veces nos preguntamos cómo nos hicimos feministas y llegamos a las respuestas por nuestras propias vidas. Y en esto también pienso a ver cómo nos hicimos filósofas, porque yo me entiendo también parte de ese pensar y reflexionar, y también tiene que ver con nuestras propias vidas. Así que gracias por estar, gracias por este espacio y los espacios que nos damos siempre para justamente reflexionar y filosofar acerca de nuestras vidas. Qué bueno tenernos cerca, también pienso en esto, ¿no? De este tiempo, algo que encontramos es que, bueno, qué bueno tener amigas que hacen que este mundo sea un poco menos feo.
Sí, comparto totalmente y bueno, chicas, les agradezco un montón la invitación y la confianza en lo que podía llegar a decir. Y nada, comparto también totalmente las palabras de Gris. Me parece que justamente hablando de la afectividad y la sensibilidad, justamente los afectos, las amigas tienen un montón que ver con poder justamente hacerle frente a esa existencia cotidiana que nos va chupando todo el tiempo y nada, permitirnos esos espacios de encuentro y reflexión, un poco le dan sentido también, ¿no? A la existencia. Gracias.